Y acá estamos pues con el internacionalista Ramiro Escobar de la Cruz. Él es periodista y catedrático universitario en la Pontificia Universidad Católica del Perú, también en la Ruiz de Montoya, en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Fundación Académica Diplomática del Perú. Él es analista político internacional, ha cubierto procesos políticos de manera periodística y hechos sociales en diferentes lugares, en Cuba, en Palestina, en Chile, Argentina, etcétera. Es columnista de La República y el diario El País de España, y también lo vemos siempre opinando sobre temas diversos en medios de prensa. ¿Cómo estás, Ramiro? Hola, Monray, ¿cómo estás? Gracias por A ver, invitarme acá nuevamente y solo una sí, corrección, te faltó a Ubicatex ver. ahí. Mi apellido es Ramiro Escobar La Cruz, no de Ah, la no es Cruz. perdóname, La Cruz. No estoy emparentado Ya. con Lucía de la Cruz, no. Soy Ramiro Escobar La Cruz. Y la fundación se llama Maestro, Fundación Academia Diplomática, que es donde se preparan los que van a ingresar o los que quieren buenísimo. ingresar a la Academia Diplomática. Eso, mira, ya están viendo Ubicatex. Esa es la palabra ya Ahí está mi registrada de Ramiro alumno cuando. Carlitos Álvarez, ex alumno del UPC. Cuéntanos, Ramiro, ¿qué está pasando? ¿Por qué de pronto Cuba es noticia cuando nunca hablamos de Cuba y de pronto sale Cuba? Venimos hablando en otros países y en otros medios periodísticos extranjeros. Sí, frecuentemente se habla de Cuba, ¿no? Se ven noticias. Pero de pronto el Perú, el comercio nunca saca a Cuba y de pronto hoy día está sacando Cuba, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en realidad lo que pasa es que Cuba sí está en nuestro imaginario, ¿ah? Históricamente ha estado, porque, como tú señalabas hace un rato en esta conversación, hay un hecho Ujú, fundacional, pues, inolvidable, que es la Revolución Cubana de 1959, ¿no? Que cautivó a nuestros padres, nuestros abuelos, a una parte de ellos ujú. por lo menos, ¿no? Y que realmente fue un hecho trascendental, ¿no? Yo recuerdo de chiquito haber visto en una colección de revistas Life, de las antiguas de mi padre, vetustas, digamos, reportajes a los revolucionarios de Sierra Maestra, ¿no? Y recuerdo que también alguien, no recuerdo dónde, pero fue en un viaje que me contó que en la ONU, cuando llegaba Fidel Castro, hasta el gente del servicio quería tomarse una foto con él, ¿no? Y el Che Ujú, Guevara también habló en la ONU. Entonces, eso es difícil de sacar de la memoria de muchas personas, ¿no? ujú, Pero han pasado más de 60 años y en 60 años ocurren muchas cosas. Y esto que ha ocurrido en los últimos días, en los últimos 2 o 3 días, es algo realmente inédito en por lo menos un par de sentidos. Es cierto que en ujú, 1994 hubo un maleconazo, una ujú, protesta contra el régimen, debido a que estaba en un periodo especial, ya no los apoyaba la Unión Soviética, y entonces había mucha precariedad. Pero fue ujú. básicamente en La Habana, y en ese momento, creo que él me señaló también, y eso es lo que conversaba ayer con un amigo diplomático, es que existía una figura mítica, pues histórica, que era Fidel Castro, ¿no? Y cuentan que en medio de la protesta Fidel Castro fue en su Mercedes-Benz, se bajó y los encaró y a las pocas horas terminó la protesta, ¿no? Ahora es muy difícil que eso ocurra. Díaz-Canel, No, primero, y ahora es más difícil que se creen ese tipo de mitos cuando la información viene tan directa y tan desmediatizada, ¿no? Directamente de la gente, ¿no? claro, y además hay un dato que es interesante también. Díaz-Canel no fue un comandante de la revolución. Él era muy chiquito, recién había nacido cuando ocurrió eso. Es más, nació después, ¿no? Y bueno, él no es como Fidel Castro, ni siquiera como Raúl, que no es carismático, pero finalmente era un comandante de la revolución. Y cuando vas a Claro. Cuba, donde yo he estado 3 veces, siempre es clásico que hay una actuación oficial y aparece un viejo comandante, ¿no? Y entonces, y ese viejo comandante que habla de las glorias de la revolución pone como la nota así, dramática, digamos, o más que dramática, solemne, ¿no? En cualquier ceremonia, pero esos comandantes ya están muy mayores, ¿no? Y Ujú, entonces, viene atrás es la generación de Díaz-Canel, que no participó de ese proceso, y además viene más atrás todavía una generación joven que ya tiene acceso a Internet, limitado, ujú, pero lo tiene. claro, claro. ¿Y en qué va a terminar esto según tu... O sea, ¿va a lograrse algo con esta revuelta, esta antirrevolución revolucionaria? No sé cómo llamarla, de verdad, no sé. Estos, Bueno, es difícil saberlo ahora, ¿no? Yo no suelo hacer pronósticos eh,
catastróficos ni apresurados, porque me va a pasar lo que le pasó a Francis Fukuyama, pues, en su libro El fin de la historia, y después viene el 11 de septiembre, en fin, ¿no? Entonces, lo que sí es evidente es que esta protesta es inédita, es intensa, es en varias ciudades. Hace poco recibí un video donde una señora en La Habana, ¿no?, habla de que una parte de las fuerzas especiales se ha plegado a la revuelta, ¿no?, lo que podría configurar una situación como la de Egipto, pero bueno, es un trascendido, es ella, pero sí creo que son protestas intensas y me parece que hace mal el gobierno de Díaz-Canel en sacar el discurso de siempre de la alforja, ¿no? Son contrarrevolucionarios, eso está financiado por Estados Unidos. Es imposible que tanta gente salga solo porque Estados Unidos financia una protesta. Evidentemente Estados Unidos influye, y digamos que Biden le ha dado la bendición hace unas horas a esta protesta, pero yo no creo que tenga esa capacidad de movilizar tanta gente. En todo caso movilizan a algunos activistas, eso es de lo que siempre se queja el gobierno cubano, pero esta onda de criminalizar la protesta, ¿no?, me parece... Pero, Ramiro, ¿no has visto hace poco lo que ocurrió en Haití? Y esta intervención de estos personajes extranjeros en el asesinato del expresidente, ¿no te dice también que hay todavía ese tipo de intervenciones internacionales? Claro que sí. ¿No? Claro que No sí. Quizá de esa manera como lo hacían antes, donde ya no les importaba nada, o simplemente nosotros somos los más grandes de acá y nadie nos va a hacer nada, sino de una manera mucho más como una cirugía, digamos, más no sé cómo decirlo, especial, así chiquita, sin que nadie se Claro, es más sutil, ¿no?, digamos. En el caso de Haití, ¿no?, fíjate, es un hecho puntual, es un magnicidio, y además participaron ex integrantes del ejército colombiano, ¿no? Y daría la impresión que eso más bien está monitoreado por grupos cercanos al crimen organizado o el propio crimen organizado, ¿no?, el narcotráfico, posiblemente. En el caso de Estados Unidos siempre hay esa influencia, pero acuérdate que hay relaciones diplomáticas ahora entre Estados Unidos y Cuba. Ya no es como antes, que había una oficina de intereses y que había operaciones encubiertas. Sigue habiendo eso, por supuesto. La posibilidad de que eso esté actuando está allí. Lo que pasa es que un volumen tan grande de gente no va a salir simplemente porque hay unos cuantos activistas que mueven la cosa, sino porque simplemente, como ha señalado la amiga cubana, hay hartazgo, hay cansancio, hay una serie de cosas que faltan, ¿no? Y esas cosas que faltan son consecuencia del embargo económico, eso es cierto, pero también de los errores que comete el régimen hace varios años. Ramiro, yo te quiero pedir si es posible que podamos incorporar a María Fe para poder conversar con ella, porque ella tiene una visión bastante interesante y me interesa mucho poder escucharla y de pronto poder, no sé si polemizar, pero sí de pronto ver desde dos puntos de vista distintos la conversación. Ahí vamos, María Fe. Ahí estamos, ahora sí. Ay, acá se me ve más cerca. Bueno, ahí estoy. Ahí está, perfecto. Hola, Ramiro, ¿qué tal? ¿Qué tal, cosas? Bueno, yo lo que quería un poco agregar es que Estados Unidos es un actor clave en esto, ¿no? No solamente por los millones que gasta en proyectos pro democracia en Estados Unidos, sino, y esto me lo cuentan mis amigos cubanos, todo el mundo en Cuba tiene a alguien en Estados Unidos, y me dice, en el imaginario de la gente, o sea, cuando hablan con sus familias, les venden la idea de que acá tienes todo, acá no te va a faltar nada. Entonces me dice, el sueño de muchos es irse a Estados Unidos porque también los familiares construyen esa imagen. Y yo le decía, oye, pero ¿no has visto lo de la pandemia? ¿No has visto la situación, por ejemplo, de acceso a la salud, vivienda? O sea, no es que estén bien, o sea, hay cosas en las que incluso Cuba, a pesar de todo lo que no tiene, está mejor que Estados Unidos, ¿no? No sé si han visto este documental Psycho. El de Michael Moore. Claro, que al final termina llevando a gente que no se puede entender Estados Unidos a Cuba. O sea, full propaganda, pero igual, digamos, acceden a algo en Cuba a lo que no pueden acceder en Estados Unidos. Y mi amiga me dice, sí, pero digamos, eso está en el imaginario de los jóvenes, ¿no? Y la otra, que no es casualidad que esto pase ahorita, que es el cambio, que los Castro salen del poder y es un momento de fragilidad del régimen cubano, ¿no?
Esta mía también, yo no estaba en Cuba, me cuesta, o sea, si yo hablo de un país, es el país en el que vivo, que es China, y tengo certeza de ciertas cosas, pero esto digo de primera fuente, ¿no? Cuando le pregunté por Díaz-Canel, me dice, la va a tener difícil porque cualquier error que cometa, la gente va a decir, es porque no es un Castro, ¿no? O sea, está bien marcado. Entonces, no es casualidad que en este momento, más pandemia, más bloqueo, más los años de inversión, todo esto está ahí, ¿no? Yo no sé si es que es tanto así, Marife, igual como hablamos, son muchas variables las que están en juego acá, ¿no? Entonces, yo entiendo el documental, a mí yo también lo vi y dije, wow, esto es una super propaganda que es brutal, ¿no? Que muestra cómo la gente se puede morir y no, que si no tienes plata en Estados Unidos o no tienes acceso a un seguro carísimo y millonario. Y en Cuba, pues todo es, la salud está ahí. Pero sí es cierto, y los mismos cubanos lo dicen, en estos, los ves transmitiendo en vivo que se están muriendo. No tienen para alcohol, no tienen para mascarillas, no tienen... Entonces, ante eso... Y nuevamente, no es solamente un tema es lo que dije al inicio, no es tema de izquierdas o derechas, es un tema de cómo se está llevando a cabo este gobierno actualmente. No le puedes echar toda la culpa al bloqueo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿A qué podemos...? Porque ante esto lo único que se está viendo es más represión, ¿no? Y eso no sé a dónde nos va a llevar. Claro, ahí hay que ver, es el reto de Díaz-Canel, cómo va a reaccionar en un momento en que no hay muchas opciones, digamos, pero hasta que, y esto te repito lo que me dicen mis amigos cubanos de nuevo, hasta que no quiten el bloqueo no vamos a saber si es el gobierno o si es el bloqueo, porque todo el gobierno o sea, al final el bloqueo no solamente es un tema de sanciones económicas, sino que le da legitimidad política al régimen internamente. No es que, porque todo el mundo dice, Cuba, Venezuela, todos viven, no, o sea, si esos gobiernos existen es porque hay sectores de la población que los apoyan. Entonces, hasta que, o sea, el bloqueo crea una distorsión, por ejemplo, en Cuba es más fácil que consigas un trasplante al corazón a que consigas un jabón. Ese tipo de distorsiones. Entonces, nunca puedes tener claro si primero no se quita el bloqueo. Después que se quite y que el régimen caiga por sus propios errores, pero hasta que no se quite el bloqueo no se puede saber exactamente qué es. Ramiro, tú sí has estado en Cuba, ¿no? Creo que como 3 veces, ¿no? Profesor, me da la palabra, ¿no? Por favor, adelante. Dale. Sí, yo he estado incluso en el funeral de Fidel Castro, ¿no? Como periodista, y cuando se restablecen las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, recuerdan años atrás, y bueno, he andado en la calle, conversado con gente, he ido incluso, por supuesto, fuera del circuito turístico, ¿no? A hablar con Santero, por ejemplo, ¿no? Y he hablado con muchísima gente, ¿no? Las 3 veces que he ido, porque antes de esa 2 fui otra vez. Y mira, creo que es interesante primero precisar algo, ¿no? Cuando uno dice, ¿dónde se vive mejor? ¿En Cuba o en Estados Unidos? Ya, ahí estás entrando en un tema como más filosófico, ¿no? Porque y subjetivo, es algo así como, ¿no? Que tú qué quieres en la vida, ¿no? Quieres una vida de consumo, de comprar un montón de cosas. Yo suelo decir, incluso a pariente que tengo en Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos es una sociedad con muchas cosas, pero pocos vínculos, ¿no? Puedes comprar un montón de cosas, pero hay gente muy solitaria, hay tiroteos, pues, ¿no? Hay gente loca, ¿no? Entonces, tampoco es una sociedad ideal para nada, ¿no? Y en Cuba, ¿qué es lo que tienes? O lo que tenías, ¿no? Hasta cierto año, hasta cierto tiempo, había, pues, como me contaba un viejo amigo que era editor de una revista que ya desapareció, ¿Qué hacer? Juan Larco. Él vivió en Cuba y tú lo ves todavía, ¿no? Es una especie de solidaridad que no es usual en otros países. Voy a contar un caso que me pasó a mí para que pueda revelar ese tipo de feeling, ¿no? Recuerdo que un día yo tomo un taxi donde estaba alojado, que era cerca de la Plaza de la Revolución, me voy a entrevistar a Leonardo Padura, el famoso escritor, uno de los escritores emblemáticos de Cuba, que sigue viviendo en Cuba, además que nunca se ha ido, pero es crítico de la revolución. Entonces, y recuerdo que tomo un taxi y primero en el camino sube un tipo vendiendo maní, ¿no? Y el taxista me dice, compañero, sí se suelen tratar, ¿no? Compañero, ¿lo puedo hacer? Bueno, que suba, pues claro, ¿no?
Y el tipo agarra y saca y me invita a una especie de envoltura de maní, ¿no? Y esa fue la ida, ¿no? Y cuando me fue a recoger, me va a recoger para devolverme a donde estaba alojado, y dice, compañero, lo que pasa es que en el camino tengo que sacar a un abuelo que tengo que llevarlo para que le hagan la diálisis. Y usted me puede ayudar. Claro, algo que no se te obviamente, ocurriría. te voy a ayudar, ¿no? Entonces me acuerdo que pasamos y lo ayudé a subir al señor para llevarlo al hospital Salvador Allende, me acuerdo. Y me acuerdo que y esas cosas no ocurrirían acá, pero para ellos eso es habitual, es normal. Ya, esos son rastros, creo, de lo que en una época era la cohesión social, ¿no? La solidaridad entre la gente, ¿no? De lo que me habla mi amigo que ya falleció, pero que vivió muchos años ahí, que tú lo percibes todavía, ¿no? Pero junto a eso hay una precariedad terrible, hay falta de libertad. Si te pasas de lengua te pueden llevar preso, como han llevado presa mucha gente últimamente, al movimiento San Isidro, que son artistas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? Hay cierto grupo de la sociedad que ha preservado esos valores, ¿ya? Pero que ya no se siente tampoco interpretada por el gobierno, ¿no? Porque el gobierno no ha cambiado mucho en la manera de relacionarse, ¿no? Por ejemplo, los movimientos San Isidro eran artistas, ellos han sacado la canción esta Patria y Vida, que la han estado coreando en las protestas. Ya Ya no que es los Patria y metieron Muerte, presos, sino ¿no? Patria y Vida. Justo al creador de esa canción, de esa letra, ¿no? Sí, los metieron presos, en un momento hubo un intento de diálogo, pero después se disolvió. ¿Y esto por qué es? Y esa es una pregunta interesante, ¿no? Hay que explicar bien qué es el bloqueo, que en realidad es un embargo, stricto sensu. ¿Por qué? Bloqueo es cuando te mandan marcos militares, ¿ya? A que no entre nada a la isla. Ese es un bloqueo militar. Lo que hay en Cuba, de parte de Estados Unidos, es un embargo, es decir, muchas cosas no se pueden comerciar con Cuba, sancionan empresas que hacen negocios con Cuba y eso hace que no lleguen una serie de cosas. Pero, por ejemplo, alimentos y medicinas sí llegan en cierta cantidad, sobre todo alimentos. Lo que ocurre es que desde Estados Unidos se hiperboliza, por ejemplo, cosa que fue un secretario de Estado, dice, no, un secretario para asuntos latinoamericanos, en este contexto ha dicho, no, esto es culpa del gobierno cubano. Bueno, mira las cifras y no es tan culpa del gobierno cubano, pues hay una serie de cosas que no llegan, porque no pueden llegar, porque las empresas no se arriesgan a venderle nada a Cuba, pues no saben si les van a pagar porque hay presión financiera. Pero a la vez, el gobierno cubano no tiene una estrategia más diversificada para manejarse de contexto, ¿no? O sea, Bueno, por ejemplo, no es un poco difícil, disculpa por, o sea, tener otra opción si Estados Unidos, o sea, si las empresas no se van a arriesgar. O sea, justo ahora leí una nota el año pasado que Alibaba quería mandar ayuda y no, o sea, no sé en qué, no le he dado seguimiento, lo acabo de encontrar. Y no podía porque no había cómo llevarla, porque ninguna empresa de aviones quería llevarla. O sea, tenía la intención de ayudar, pero no había, claro, estaba bloqueado el transporte. O los insumos médicos los tienen que comprar a través de intermediarios. Entonces, o sea, compra alguien en otro país y después Cuba, o sea, y después revende a Cuba, por así decirlo. Entonces sale todo mucho más caro. Ya, entonces uno dice, sí, cierto, se puede comerciar, pero no es tan así, no es tan igual. Es como que pongas, no sé, a Usain Bolt con un cojo a correr y digas, ah, no, pues el cojo no puede. O sea, tiene unas deficiencias estructurales en la que no puede competir, ¿no? Ahora, ya, pero mira, yo estoy de acuerdo hay un deterioro en Cuba y que están mal, y que lo que está pasando es un hartazgo generalizado. O sea, en eso estamos de acuerdo todos. Hay cubanos que dicen, ya, ¿sabes qué? Que Estados Unidos tome la isla, ya no me importa. Pero, o sea, ese sí, es el... Claro, hay desesperación. Esto, ¿no? Hay gente que dice eso. Pero mira, una puntualización sobre el embargo, ¿ya? El embargo no es total, ¿ya? Eso no es real. Eso hay que asumirlo. Por ejemplo, buena parte del pollo que se consume en Cuba viene de Estados Unidos, ¿ya? Algunos medicamentos, ¿ya?, vienen de Estados Unidos, no es que no llega ningún medicamento. Por ejemplo, lo que no llega son medicamentos para cuestiones más específicas como operaciones complicadas. O sea, no es que no lleguen ni alimentos ni medicinas. Sí llegan, pero el problema es que cuando las quieren comprar, algunas empresas no se arriesgan por la presión financiera. Sin embargo, comida llega bastante
Estados Unidos, y en la época del propio Trump, granjeros hicieron presión, granjeros norteamericanos, para servir independiente a Cuba porque tiene un mercado interesante y cercano. Entonces, ¿qué es lo que no ha hecho el gobierno cubano, el Estado cubano en estos años? Por ejemplo, cuando se retira Raúl Castro, en abril pasado, hay un congreso, ¿no? Y se habla ahí, él renuncia y pasa el poder a Díaz-Canel y se habla ahí de una economía más mixta. Pero un amigo cubano me contaba, bueno, ¿qué es lo que se hizo? Por ejemplo, el cuentapropismo, que es tu negocio privado posible, ya lo abrieron un poco más, pero con estímulos muy, muy vagos, por ejemplo, para vender leche o carne, que no activaban la economía suficientemente. ¿Y qué es lo que hay en la cabeza de los comandantes y del Partido Comunista Cubano más ortodoxo? Es que si aflojan ahí, la sociedad va a dejar de ser socialista, ¿ya? Sí. Pero el proyecto no está resultando, pues, porque, como la última vez que fui me contaron, desigualdad social ya hay hace tiempo, incluso discriminación hacia los afrocubanos, es algo que se comenta entre ellos, ¿no? Entonces, Sí, es una ruta complicada, ¿no? Lo que acá los chinos porque Cuba o sea, los chinos estudian mucho Cuba y hay igual diferentes sectores, se pelean entre ellos, según un autor es como reflejan mucho en Cuba lo que no pueden hacer tan libremente aquí. Y claro, muchos dicen, ¿qué pasó en China? ¿Qué pasó en China? O sea, con Deng Xiaoping, dejaron que unos se hicieran ricos antes que otros. Y de ahí, con la riqueza generada, que ahora está pasando, están equiparando la sociedad, digamos, ¿no? Y se preguntan por qué, y es lo que te mencionaba al inicio, ¿no? Que, o sea, se dice partido único y todo es igualito y pensamiento único. No, o sea, Raúl era un reformista. Y se peleaba con los sectores más ortodoxos, ¿no? Entonces, yo creo que o sea, esa reticencia a no querer dejar el modelo abrir, eso sí, le está pasando factura, están probando la fórmula, ¿no? María Fe, una pregunta. Por momento, eres, en pandemia y con todo esto, ¿no? O sea, tú eres politóloga y además eres antropóloga. No, yo no soy politóloga, para nada. ¿Qué? Yo soy antropóloga. Y estudié desarrollo. No me confundas. Ya. No. Pero eres especialista en política, o me estoy equivocando. Sí. Al final he hecho política. Ay, perdón. He hecho política, o sea, desde la antropología, desde los estudios del desarrollo y ahora desde la historia, siempre analizo. Yo lo quisiera que nos des un poquito una ilustración cortita nomás de qué es la diferencia entre. Porque la gente dice socialismo, comunismo, ¿no? Es una gran carpa que todos entran ahí y de pronto no funciona, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias hay entre lo que existe ahorita en China, por ejemplo, versus lo que existe en Cuba, ¿no? Así, lo más sucinto, yo sé que es complejísimo lo que te estoy pidiendo, pero lo más sucinto posible. O sea, porque la gente te dice, es que es comunismo y comunismo es igual en todos lados y lo mismo, ¿no? Entonces, claro, no lo es. A ver, cuéntanos un poquito, por favor. O sea, básicamente en Cuba, en China hay lo que ellos han denominado el socialismo con características chinas, que es la utilización del mercado como herramienta para garantizar ciertos objetivos de desarrollo a través de la economía planificada, ¿no? Entonces el mercado se convierte en un instrumento o sea, acá trabaja mucho por objetivos, ¿no? Eso ha generado cambios en la sociedad, desigualdad, etcétera, etcétera, pero es a raíz de ese mercado controlado que China ha podido dispararse, porque no es que dejó al mercado hacer lo que quiera, no, todo está controlado. Esa capacidad de reforma es la que está faltando en Cuba, ¿no? Por ejemplo, no se habla mucho de Vietnam, de Laos, pero son países que han aplicado fórmulas parecidas a China y también están bastante bien. Bueno, Vietnam es otro gran modelo de éxito, pero lo que pasa es que es más chiquita. China tiene a su favor también el hecho de que es enorme, o sea, 1/5 de la población mundial vive acá y les da facilidad, por ejemplo, de acá apruebo esto, acá apruebo lo otro, etc. Cuba tiene esa dificultad de hacer las reformas
creo, o sea, tampoco es un poco arriesgado meterme aquí, tampoco es que maneje también el caso cubano, pero el peso ideológico y el hecho de estar tan cerca de Estados Unidos pesan mucho a la hora de querer cambiar, ¿no? Aparte es una isla chiquitita, o sea, los chinos negociaron, son un quinto de la población mundial, entonces negociaron transferencia tecnológica con las empresas, con empresas de todo el mundo. Entonces era, no quiero. Bueno, no quiero, no entras y te pierdes un mercado de más de 1.000 millones de personas, ¿no? Entonces tienen mucha más capacidad. Cuba está un poco más limitada en ese sentido. Entonces, ahí ideológicamente es muy cercano lo que está, digamos, en ambos lugares lo que se tiene como gobierno, digamos, ideológicamente. Tú sabes que Hu Jintao, el antiguo presidente de China, decía que siempre como referente para la revisión ideológica había que mirar a Cuba, porque por supuesto, entre los, o sea, el partido, aquí el Partido Comunista de China tiene 95 millones de miembros, ¿ya? O sea, 3 veces la población del Perú. No hay forma de que todos piensen igual. Y entre ellos se pelean, y un tema de debate siempre ha sido, ¿somos socialistas o ya no somos socialistas? ¿No? Entonces, y en esos debates es que Deng Xiaoping dice, bueno, no importa de qué color sea el gato, lo que importa es que case ratones, ¿no? Esa mentalidad. De lo más práctico. Claro, hizo del pragmatismo chino un dogma político. Entonces, perdón, se me fue tu pregunta. No, básicamente las diferencias, ¿no? Y me queda claro que son temas geopolíticos también las grandes diferencias, no solamente es ideológico, pesa mucho. O sea, el tema de tener Estados Unidos pesa mucho, ¿no? El tema del pragmatismo y de actuar por resultados, ¿no? O sea, al final los chinos dicen, a ver, ¿qué me va a permitir llegar a estos resultados? En base a sus planes quinquenales. Entonces, lo hago. ¿Me va a hacer menos socialista? No. O sea, ¿voy a ser menos socialista porque la gente en China usa cartera Gucci? No. O sea, en su mentalidad los dos, todo es compatible. En Cuba todavía no. Ya, pero ahí yo creo hay un tema más adicional a esto, ¿no? El tema de libertades, ¿no, Ramiro? O sea, en verdad, ese es un punto importante, el tema de democracia y el tema de libertades. Entendemos que juegas con un montón de cosas para lograr un objetivo, pero lo que no se come, ¿no? O sea, digamos, lo que no produce, digamos, ahí para la ideología es justamente el tema de libertad y democracia, ¿no? Pero... Ahora, ¿qué llamas? O sea, ahí es lo que te decía al inicio. ¿Qué estás llamando democracia? ¿Qué estás llamando libertad? Yo he escrito muchas veces en mi cuenta que yo nunca me he sentido tan libre como en China. ¿Por qué? Porque salgo a la calle y estoy segura. Okay. Yo he aprendido a los 34 años que llegué a China lo que era salir a la calle sin miedo. Okay. Es importante eso, ¿no? O sea, eres libre cuando no tienes dinero, cuando tienes que pasarte 4 horas en el transporte público, ida y vuelta para ir a un trabajo donde no ganas ni siquiera el sueldo mínimo y no tienes ni un mínimo de seguridad. Ahí hay que cuestionar. Hay que ver el tema de representatividad también, ¿no? ¿Qué opinas, Ramiro, por favor? Cuéntanos tu opinión. A mí en Cuba me pasó algo que me hizo pensar en lo que dice María Fe, ¿no? Un día voy a la casa de un amigo periodista, salgo tarde, tipo 11 de la noche, y no conseguía taxi porque tampoco abundan, ¿no? Entonces tenía que caminar como 20 cuadras así, pero no tenía la sensación horrible que tienes acá, me van a asaltar. No es que no haya asaltos en La Habana, hay. Igual en China, no es que no pase nada. Pero... Sobre todo en el centro, no es que no pase nada, pero no es como acá, no es que vas a un grifo y te estás fijando si te van a secuestrar, etc. Ya, ese es un tipo de tranquilidad, digamos, que acá no existe o es mucho menor, ¿no? Es muy difícil también que alguien tenga un arma, también ocurre, pero es mucho menos que acá. Sin embargo, la libertad de decir cosas está muy, muy limitada. No es como antes, porque ahora hay portales de oposición. Yo conozco un escritor, pero Juan Gutiérrez, que tiene su blog, es sumamente crítico.
Está Joanny Sánchez, que antes no la dejan salir, y el gobierno cubano en una especie de operación estratégica la dejó salir y dejó de ser una heroína, ¿no? Ahora entra y sale, entonces ya no está encerrada en Cuba y ya no tiene tanto peso como antes. No hizo una jugada, digamos, hábil, ¿no? Ahora, sí creo que hay un problema muy serio de fondo, ¿no? Y es que no es falso que ahora la gente ha salido gritando libertad, patria y vida, eso es real, ¿ya? Y yo lo he comprobado viendo videos, hablando con amigos, ¿no? Y creo que esa es una condición que el hombre siempre va a exigir con todos los problemas que tenga, ¿no? Claro, yo tengo la libertad de poder caminar por las calles, pero no tengo la libertad de reclamar si no hay medicamentos, si no hay alimento. Entonces, eso es natural en cualquier sociedad. Y entonces lo que ha pasado en los últimos años, y sobre todo en el periodo de la pandemia, que hay que tener en cuenta eso, o sea, el sistema público cubano de salud tiene un gran alcance, pero tiene deficiencias. Entonces, la pandemia ha golpeado ese sistema como ha golpeado otros sistemas de salud en la región, incluido el nuestro. Y entonces tienen una vacuna, pero no tienen cómo atender una serie de males que no son exactamente el COVID. Y si tuvieran una gran cantidad de enfermos de COVID, tendrían un severo problema. Nuevamente, esto se debe al embargo, en parte sí, porque las operaciones financieras del gobierno cubano tienen que estar dedicadas sobre todo a la compra de alimentos y hay problemas para comprar medicinas, equipos médicos, pero no es que no lleguen alimentos ni que no llegue ninguna medicina. Y creo que hace rato el gobierno cubano ha debido hacer esto que comentaba María Fe, ¿no? Esto de arriesgar como en Vietnam, ¿no? O como en Laos, ¿no? Un régimen más mixto. Pero hay una condición complicada, y es que hay una vieja rencilla entre Estados Unidos y Cuba que data casi desde la y que tiene varios episodios. Entonces una señora gritaba estos días en la calle a favor de la revolución, de Díaz-Canel, que ojo, tiene todavía seguidores, no son pocos. Dice, acá los gringos nunca van a entrar. Pregúntale sobre todo a las personas mayores, ellos te van a decir. Yo recuerdo un comandante del ejército cubano en El Vedado, que es una zona ficha, digamos, de La Habana, porque hay zonas fichas, hay diferencias sociales también, ojo, no sí, todo es súper igual, ¿no? Y me acuerdo en El Vedado, ahí hablando con un señor mayor que tenía unos 70 y tantos años, me dijo, mira, compañero, yo como soy negro, yo no me podía parar antes de la revolución, yo no podía parar acá porque me votaban por ser negro. Y ahora soy un teniente coronel retirado del ejército revolucionario. ¿Qué le hace decir ese señor? Amada Fidel Castro. Yo fui al final, fui a Fidel Castro y mucha gente lloraba, pues a madre, miles de personas. Entonces hay un contingente que está allí todavía, pero la franja juvenil ya está en otra cosa. No vivió la revolución, ha visto limitaciones en su día, ya tiene internet, y esto que dice María Fía es muy cierto, ¿no? La conexión Cuba-Estados Unidos, ¿no? Es muy cercana, más de una persona tiene un pariente. Entonces, cuando se normalizan las relaciones, se normalizan a nivel oficial, pero esa relación ya existía. Obama liberó los viajes y Trump los cerró, porque otro detalle que hay que tener en cuenta es que Trump apretó contra Cuba de manera, yo diría, bastante infame, ¿no? En su último trecho, y eso también le complicó la vida a los cubanos, ¿no? Y agregaría también que no hay que olvidar el rol de los cubanos en Estados Unidos, ¿no? Que son una fuerza política bien fuerte, ¿no? Y furibunda. Y que tienen ahí, tienen la mira ahí o sea, volver y un poco acapararse de la isla, ¿no? Y hay algunos que son recontra fanáticos, ¿no? Fanáticos. Además, ¿no? Yo no, o sea, parte de la estrategia en general, y pasa en otros países, hay un sector de la diáspora de los países comunistas que mueven y que tienen mucha incidencia en la política de Estados Unidos. En los años 60, por ejemplo, era muy fuerte con Taiwán, y era una pelea interna dentro de la Casa Blanca para si reconocer a China, a la China continental, Taiwán. Yo sospecho que cuando se abran los archivos, no sé, en 25 años, vamos a encontrar algo parecido sobre Cuba, ¿no? O sea, también ahí habría que ver. Entonces, es bien difícil. Yo lo que considero innegable es que no hay libertad política, pues eso es una realidad hace muchos años, y eso nunca
se ha manejado de manera inteligente. Por ejemplo, una vez pues, dejaron que a la Asamblea Cubana, pues ojo, hay elecciones en Cuba, la gente cree que no era, hay, pero Claro. dentro del Partido Comunista, pero hace unos 8 años más o menos dejaron que candidateen 2 personas que no eran del Partido Comunista. Cuando mucho pasó eso, hay cuentapropismo, hay algunos blogs de oposición, han aflojado un poco, pero lo que creo que ni Raúl Castro se atrevió a hacer es aflojar en el sentido de abrir más el sistema económico como en China. Y eso le está pasando la factura ahora, porque la economía no se dinamiza en un momento como este, precario, con pandemia encima, no logran sobrevivir dignamente. Entonces, es muy difícil, o sea, tú como empleado del Estado ganas poquísimo, Sí. poquísimo. Y si Buscar un haces episodio, comercio ganas mucho más, por ejemplo, ¿no? o, o alquilando carros en la Plaza de la Revolución, ¿no? Esos carros antiguos tipo de la época de los 50, donde te sientes, no sé, un Playboy del año 50, los tipos que tienen esos carros antiguos ganan muy bien. Y puedes tener un restaurante donde te cobren más que en Lima. O bueno, no sé si tanto más, pero con un restaurante, digamos, Cairo Miraflorino, y yo me sorprendí de los precios. No puedes tener uno, pero con ese uno eres una persona acomodada en Cuba, ¿no? Y una pregunta final ya para cerrarlo, porque ya son las 12 y pico. ¿Qué tanto tiene que ver esto, digamos, porque es muy fácil manipular las cosas a niveles de ideología, ¿no? Es decir, acá se está usando mucho esto para poder impulsar el golpe, la trafa y todo lo demás, no al comunismo, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tanta importancia y qué tanta relevancia hay con la corrupción que hay en Cuba? Porque no es innegable que existe corrupción en Cuba. O sea, a niveles altos, ¿no? No me refiero. ¿Es cierto esto? ¿O qué tanta relación hay con que el modelo no funcione tan bien con esto, ¿no? Lo mismo con Venezuela, ¿no? Bueno, una de las cosas que denunció Raúl Castro cuando reemplazó a Fidel fue justamente eso, lo dijo públicamente. Y que había que atacar la corrupción, etcétera, porque eso evidentemente existe, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo controlas eso en un régimen que tiene un fuerte componente militar? ¿No? Por Claro. ejemplo, los militares controlan varias actividades estratégicas y esa es la razón por la cual creo va a ser difícil que el régimen se tambalee más. O sea, yo creo que puede llegar un momento en que la marea crezca y van a tener que negociar algún tipo de medidas, pero el componente militar del régimen es muy fuerte, pero y cuando Y tienes un además, régimen sí. cerrado, sí, Uh-huh, uh-huh. sin No, control dale. institucional, Eso. obviamente la corrupción va a estar ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando yo estaba ahí, siempre me hablaban de el tipo de tráfico que había, por ejemplo, para importar alimentos, ¿no? Y otro tipo de cosas que son vitales en Cuba. Entonces, Sí. cuando no hay control institucional, la corrupción crece, ¿no? Claro, y cuando no está, el pueblo no está organizado tampoco de manera que pueda interpelar a sus Claro. gobernantes. Entonces, es totalmente vertical. Eso, Y en eso, eso es algo que yo no sé cómo funciona en Cuba, pero mucho depende también, porque sí es algo que, por ejemplo, China ha logrado hacer, sobre todo en los últimos años. Entonces, se trabaja mucho con esta práctica de la autocrítica, ¿no? Y yo lo que creo, o sea, lo que ha pasado por ejemplo, en Vietnam, en Laos o en China, es que después de la revolución, los gobiernos han sabido reinventarse para garantizar bienestar a su población. Entonces, por eso tienen una legitimidad altísima. Ahorita el Partido Comunista Chino ha cumplido 100 años, pero con la legitimidad más fuerte que nunca. Yo lo que creo que Cuba no está logrando eso por sus propios temas de ideología, por el bloqueo, en fin, varias cosas. Y ya la nueva generación está diciendo, no, hasta acá nomás, ¿no? O sea, esto claro, no está claro. funcionando. Así es. Claro, y lo Buenísimo, otro que Ramiro. Yo solo quería agregar algo Solamente para para cerrar, sí, dale. perdón, el tema más allá de Cuba es la preocupación en la región, ¿no? O sea, esto ya lo vimos, la interferencia en países, o sea, una invitación a no normalizarlo, porque así como lo hacen en Cuba, después lo pueden hacer en Perú, ahora que hemos elegido a alguien que no, que digamos, que no está en la línea de Estados Unidos. Y esto ya se vio durante la Guerra Fría. Bueno, yo justo estoy haciendo mi tesis de esa época, así que lo tengo un poco más presente, aunque no la haya vivido.
Entonces también en tanto latinoamericanos cuidar eso y no normalizar, decir, está bien que intervenga por esto. No es... Claro, claro. Por eso decíamos al inicio, esto tiene demasiadas aristas, demasiadas variables como para tomar una posición así, acá estoy, ¿no? No es blanco y negro, es bien complejo, ¿no? Es un erizo esto. Palabras finales, Ramiro. Y están preguntando para los dos que den algunos datos de dónde informarse realmente, porque hay mucho sesgo en general. Vamos, Ramiro, cuéntanos tus palabras finales. Ya, yo consideraría que sería un experimento interesante, además que se pide hace años, ¿no? Que levanten el embargo a ver qué pasa, ¿no? Claro. Si levantan el embargo, entonces se pueden ver los evidentes errores del régimen, pero también inutilidad del embargo. O sea, esa sería una manera más limpia, digamos, de ver la situación, ¿no? Pero creo que Obama no se atrevió, se dice que en algún momento lo pensó, no sé si Biden va a tomar una decisión de esa magnitud, pero como comentaba María Fe, la presión del lobby cubano en Estados Unidos es fuerte, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, yo estaba también en la calle 8 de Miami, he hecho un reportaje ahí conversando con la gente, largo de contar, ¿no? Pero viene un tipo con la revolución, con la constitución de antes de la revolución, y me acuerdo que en una mesa del famoso Café de Versalles, donde se sienta a mostrarme la constitución anterior a la de Fidel Castro, mira para todos lados, como si lo estuviera viendo, me parecía un capítulo de Maxwell Smart, ¿no? Entonces, esta gente se quedó congelada en el pasado también, ¿no? Y ahora están pidiendo una intervención militar de parte de Estados Unidos que ni Biden lo ha sugerido, ¿no? Entonces, cuando esos extremos se agoten, porque, ojo, entre el exilio cubano también hay un grupo que no es extremista, al que le llaman dialogueros, ¿no? Que incluso uno contaba que había estado con Fidel Castro en una reunión, me lo contó a mí mismo, ¿no? Entonces, cuando esos extremos se apaguen y pueda haber un cierto consenso, ¿no? Entre los cubanos del exilio, los cubanos de la isla y un régimen más dialogante, probablemente eso pueda transitar hacia otro estadio. Y tiene que haber también en Estados Unidos un régimen como el de Obama, no sé si Biden va a hacer eso, pero un régimen que entienda más la dinámica de este tiempo, ¿no? Y solo para terminar, hay algo que me parece interesante, ¿no? Y aquí voy a recoger las palabras de mi amigo Juan de la Puente, ¿no? Que ha lanzado por ahí un tuit que dice, oye, ya, está bien, pues está mal que la izquierda no critique, ¿no? La represión de las protestas, pero está mal que la derecha ya, se saque su bandera para criticar lo que está pasando y que esté promoviendo pues, un golpe de Estado, ¿no? Así es, hay congruencia que es delirante y es precisamente la falta de entendimiento de lo que pasa, ¿no? Correcto. Bueno, les agradezco muchísimo. Ha sido un programa muy entretenido, muy bacán, a pesar de lo denso del tema y de lo complicado y de las diferentes opiniones de los comentarios que poco más se me echan entre los comentaristas. Ahí es otra película esa. Pero bueno, les mando un abrazo. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias, María Fe. Espero te veamos pronto. Gracias a ustedes. Chao. Gracias. Gracias a todos.